Hola, vamos a comenzar la última clase del ciclo lectivo 2020 de la Cátedra de Arquitectura 2C de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba en la República Argentina. Le vamos a dar continuidad a una serie de teóricos que hemos dado alrededor del agrupamiento de viviendas al que dimos en llamar casas conjuntas en la ciudad. En esta instancia vamos a trabajar sobre la tecnología complementando lo que fue dado en otras instancias, sobre todo en la última clase teórica del arquitecto Jorge Brum. En este caso vamos a poner énfasis en un aspecto exploratorio, gráfico, que sirve para entender la tecnología en su complejidad de roles. ¿Qué es un recorte? Todos hemos visto, sobre todo en el colegio, estos muñecos, esta especie de esculturas extrañas, donde uno podía encontrar algo tan habitual como es el cuerpo humano, pero visto de una manera distinta, de una manera un tanto inquietante, ya que en vez de mostrar la apariencia exterior de la figura humana, lo que se mostraba era una sucesión de capas que forman parte de aquella naturaleza, pero que están ocultas. Y son aquellos elementos, órganos, que nos permiten la supervivencia más allá de nuestra apariencia externa. Esa apariencia inquietante, eso no visto, eso de lo que no se habla, es lo que hace que nos podamos mantener en pie, que podamos procesar la energía que entra en nuestro cuerpo, que nos protejamos del frío, del calor, que tener un aparato perceptual, sensorial, es lo que nos permite sentir y demás. Es lo que está más allá de la apariencia. En ese sentido, y trasladado a la arquitectura, es muy interesante la reflexión que hace el arquitecto holandés Rem Koolhaas en la oportunidad de ser el curador de la Bienal de Venecia del año 2014. En el hall principal de ingreso, él mostraba, debajo de una cúpula barroca, absolutamente expuesta, donde la apariencia es una apariencia autónoma de su estructura, ya que esa apariencia tiene pinturas, tiene lo que expresa es lo aparente, ¿no? Bajo esa cúpula, él monta un entrepiso técnico típico de un edificio de oficinas o de un hospital, ¿no? Si bien el cielo raso, que es muy bajo, típico de los edificios modernos, fíjense la diferencia de escala, ¿no?, entre un edificio contemporáneo, un edificio de oficina, un hospital, y la cúpula bajo la que está albergado, ¿no? Es magnífico este juego de contradicciones que hace Rem Koolhaas cuando muestra en simultáneo estas dos maneras de ver lo mismo, que en definitiva es un techo, es una cubierta, ¿no? La diferencia en este caso es que se expone, así como veíamos antes en estos muñecos de despiece, muñecos anatómicos, con crudeza lo que sucede por detrás de la epidermis, ¿no? La epidermis sería ese sutil velo blanco que arma ese cielo raso impoluto de un hospital, por ejemplo, y por detrás toda la serie de conductos que realmente posibilitan que las actividades que se den en ese hospital o en esa oficina sean posibles. Esas maneras, lo oculto o la expresión de aquellos elementos que definen y estructuran una arquitectura, un edificio, en muchos casos pueden estar
velados por una tecnología que aparenta ser una determinada materia, pero en realidad es intrínsecamente otra. Este es el Hospital Príncipe de Asturias. En el Hospital Príncipe de Asturias, como vemos, esa magnífica, ese hermoso pórtico de ladrillo visto que antecede al edificio, oculta una serie de engaños. Ustedes saben que nunca podrían hacer una viga de ladrillos como están puestas en este sentido, es decir, el ladrillo no permite hacer vigas horizontales. De hecho, los romanos, los maestros del uso del ladrillo, siempre hacían cúpulas, bóvedas y arcos, porque el ladrillo puede trabajar a compresión, ¿sí? Como un arco, como una bóveda o como una cúpula, pero nunca puede trabajar a la flexión, como en este caso, si ustedes ven, bueno, todas las líneas horizontales están materializadas con ladrillos puestos como hiladas de soga comunes. Es muy evidente en el caso de el ángulo derecho abajo, donde hay una abertura muy importante que sostiene una serie de parasoles, en un juego muy manierista, donde es evidente que el ladrillo no está utilizado en su rol portante, sino que está utilizado como un recurso formal, como un revestimiento. Louis Kahn le preguntaba, se dice que le preguntaba a los materiales qué querían ser, ¿no? Y Louis Kahn le preguntaba al ladrillo, ¿qué quiere ser ladrillo? Y el ladrillo siempre le decía que quería ser muro, el ladrillo quiere ser arco, el ladrillo quiere ser bóveda, jamás el ladrillo quiere ser viga. Es por eso que detrás de estas apariencias uno encuentra una serie de recursos tecnológicos que son los que en realidad definen aquella apariencia. Es como nuestros músculos, como nuestro esqueleto, como el tejido adiposo, etcétera, etcétera, construyen y definen nuestra forma, pero que luego todo eso se ve envuelto por una epidermis que unifica todo aquello. Fíjense en este caso, este es un detalle, un corte fachada de un sector precisamente del Hospital Príncipe de Asturias, y ustedes podrán observar cómo en realidad el ladrillo es un revestimiento y que la estructura es de hormigón armado. Es más, ese ladrillo es como un revestimiento hacia el exterior, es una epidermis, porque en realidad el paramento está construido por dos capas, un ladrillo exterior, fíjense, que cubre el hormigón de esta pequeña losa, porque precisamente le interesaba lograr esa unidad morfológica del ladrillo. En este caso, como decíamos, hay varias pieles, tenemos una epidermis, fíjense, en el medio hay una serie de elementos de aislación que permiten acondicionar el adentro de los problemas del afuera. Luego, una piel interior que es de, en este caso, de ladrillos cerámicos. Fíjense de nuevo, en el paramento superior tenemos la losa, tenemos la viga y una serie de pieles y envolventes que permiten acondicionar el interior del exterior. En este sentido quisiera detenerme, sobre todo cuando ustedes hacen un corte de un edificio. Es fundamental entender que los paramentos superiores, o sea, los paramentos expuestos, techos, azoteas, los muros exteriores son absolutamente diferentes o están sometidos a problemas muy diferentes que lo que son los paramentos interiores. De hecho, todo esto tiene que ser como una piel continua, a pesar de que sean distintos materiales, uno intenta lograr de que sea una piel continua
que recubre el edificio, así como nuestra epidermis, y lo protege de los agentes exteriores. En el interior ya puede haber pieles que responden a otras necesidades. Por ejemplo, aquí hay un cielo raso que seguramente deja este espacio técnico para que entren aires acondicionados, venas y arterias. El muro doble, que el muro cerámico, que permite ser practicado, colocándole lo que se necesita, aparte con un revoque, acá explica, con una terminación de enduido y pintura en látex. Es decir, hay una serie de capas que, si uno entra con lupa a verlo, cada vez se hacen capas más delgadas, ¿no? Tengo un muro de ladrillo, tengo una serie de capas que resuelven el tránsito de afuera adentro, tengo otro muro de ladrillo y después una serie de capas que tienen que ver revoque grueso, revoque fino, enduido y pintura. Es decir, esta apariencia contiene esta esencia tecnológica. Esa misma mirada o ese mismo proceso de búsqueda de la tecnología, o sea, cómo utilizar la tecnología para lograr determinados recursos morfológicos, son utilizados de una manera absolutamente magistral en la casa de ladrillo que ya hemos visto mucho de Ventura Birsi. Por supuesto, generando operaciones de un manierismo absoluto, es llevar al ladrillo, digamos, fuera de su esencia. De hecho, el ladrillo prácticamente no cumple ningún rol estructural porque toda esta filigrana está resuelta con una malla metálica que lo sostiene. Sería imposible sostener ese plano con esos delgados paramentos de ladrillos puestos en vertical si no tuviera el auxilio del acero que lo mantiene en posición. A su vez, fíjense, es muy curioso la idea esta absolutamente manierista, donde el muro no llega al suelo, sino que se despega y descansa sutil y levemente en la línea de piso con estos ladrillos de Rafa también. Por supuesto que esto también, volvemos a decir, es fruto de un complejísimo pensamiento que tiene que ver con la tecnología para poder lograr determinada apariencia en la arquitectura, ¿no? Si ustedes ven, aquí está todo el trabajo de trabas que se hicieron, que si bien estas son trabas de ladrillo, acá no aparece el sistema de armadura que de alguna manera refuerza esta filigrana de ladrillos. Pero para poder lograr esos asombrosos resultados, hay un proceso de exploración que en el caso de este estudio ha sido especialmente elaborado y trabajado, que es el trabajar con el recorte. El recorte es casi como una parte, es como construir aquello como aquella escultura, ¿no es cierto?, aquel muñeco de Damien Hirst que nos expone nuestras entrañas y expone la esencia de lo que somos. Es decir, tenemos una apariencia, pero esa apariencia es posible gracias a estas esencias, ¿no? Entonces, estos procesos de exploración es ir descubriendo con maquetas, en este caso físicas, pero también pueden ser con maquetas virtuales, cómo es el proceso de armado de esta arquitectura que hace de esta construcción posible, ¿no? Es importante encontrar, como decíamos recién, los espesores relativos de las cosas, ¿no? Cuánto es el espesor de un entrepiso en relación a una cubierta, cómo es un muro exterior en relación a un muro interior, cómo son los distintos, porque, a ver, el fin último de estos recursos es la apariencia y el espacio, por supuesto, ¿no? Cómo la tecnología, o sea, cómo los materiales se ordenan para lograr determinadas características espaciales, ¿no? Acá hay un interés de trabajar la luz. Fíjense las distintas condiciones de luz que tiene esta maqueta, ¿no? Que son las condiciones de luz que seguramente tiene esta arquitectura en su materialidad.
real, ¿no? Aquí le está faltando solamente la ventanera a este edificio. Y es llegar a un extremo de desarmarlo, pero en ese proceso de desarmado, fíjense ustedes la sutileza de trabajar el encuentro de esta viga que tiene esa forma, ese perfil, esa alma, con esta otra columna, y cómo esos elementos se encuentran, califican y definen el espacio. Lo mismo que la célebre fachada cribada de ladrillos de la casa precisamente de estos arquitectos. Hay otras arquitecturas donde las cosas son más evidentes, ¿no? Es decir, en realidad todo se expone y esa tecnología, eso que posibilita la forma, se expone como un lenguaje. Eso se ve claramente expresado en la casa. Ayer la mostró el arquitecto Brum, que es la casa del matrimonio Ames en California, donde, como ustedes ven, la viga no oculta su condición de viga, la chapa de la cubierta no oculta su condición de chapa. Lo mismo pasa con la madera, con los caños, con los cables de las lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el mobiliario acusa su condición matérica y su condición tectónica. Es muy interesante porque uno simplemente hace la maqueta de la estructura y esa maqueta es el edificio. Y uno puede entender determinadas lógicas, ¿no? Fíjense que el lenguaje de esta arquitectura, al estar dado por su propia materialidad, es interesante cómo determinados ritmos y modulaciones en vertical, en horizontal, que tienen que ver con la tecnología que se usa. Acá hay un panel que tiene determinadas dimensiones que luego se transforma en un vano, y luego ese vano es otro panel que aloja una ventana pivotante. Es decir, ese lenguaje tiene que ver, es casi un texto de su lógica constructiva. Texto que no podríamos encontrar en las viviendas de ladrillo que vimos anteriormente, pero sí podemos ver en este tipo de arquitectura. Inclusive los despieces de este tipo de arquitectura son prácticamente manuales de instrucciones de un formato de armado, ¿no? Porque las cosas uno las puede ir explicando y digo, bueno, acá coloco esta estructura, tengo la losa, sobre esta losa va esta viga, sobre esta viga va esta fachada, sobre esta fachada va estos paneles, de estos perfiles de soporte, y esos perfiles de soporte van los parasoles, y ahí empezamos a ver las capas, ¿no? Es casi como una metáfora un tanto macabra, pero desollarla a la arquitectura, ¿no? Para ir encontrando su lógica y cómo cada uno de estos elementos empieza a cobrar una autonomía y una exploración. Me gustaría hacer una pequeña digresión con respecto a esto, ¿no? Ahí veíamos a Denhurst en la primera imagen con esa escultura que en realidad es llevar a objeto de arte un objeto cotidiano, como son estas precisamente estos torsos que se utilizan en la medicina, llevarlo a una escala enorme y transformarlo en un objeto de arte, ¿no? Pero en ese sentido, y haciendo una asociación de ideas, cuando dije la palabra desollar para entender lo que hay debajo, me hace acordar la actitud de los artistas del Renacimiento, ¿no? Es decir, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y demás, que hacían disecciones permanentemente de los cadáveres, precisamente para encontrar su lógica, porque ellos decían que querían saber cómo funcionaba el músculo y cómo estaba inserto el músculo en un codo o en el cuello, para poder pintarlo o poder esculpirlo en su realidad. Uno no podía pintar o esculpir una figura humana si no sabía lo que había por detrás de la epidermis. Y hay estudios donde se ven la evolución de la pintura o la escultura de estos artistas a medida que iban investigando y a medida que iban haciendo esos trabajos de disección. Son especialmente interesantes a los que les interesa la historia del arte observar los cuadernos de apuntes de Leonardo da Vinci, donde permanentemente
grafica y registra precisamente aquello que está por detrás de la apariencia de la figura humana, ¿no? La disección, el músculo, las nervaduras y demás, como un proceso para entender el resultado final que sería el cuerpo humano. Bueno, un poco esa metáfora y esa asociación de ideas uno puede encontrarla cuando ve este tipo de gráficos y por qué y cuál es el sentido y por qué les decimos a ustedes que es tan importante hacer recortes y despiezas. Es la única forma de entender lo que nosotros estamos intentando hacer luego en el mundo real. El fin último de la arquitectura obviamente es ser construida, por supuesto el fin último es ser habitada, pero en nuestra profesión es que se construya, poder hacerla, y el poder hacerla implica entenderla, y para entenderla utilizamos recursos y nosotros consideramos que este recurso es muy importante para poder llevar a cabo una arquitectura con un grado de profundidad técnica deseado. Bueno, por supuesto, cierto tipo de edificios, la complejidad de roles que tienen cada una de las partes de esas epidermis, fíjense ustedes, entre el adentro y el afuera de este edificio, la cantidad de piezas que existen para poder sostener y materializar una determinada cosa. Pero siempre es lo mismo, ¿no? Acá hay un hombre, acá hay una afuera y acá hay una adentro. Miren, el hombre hacia adentro se encuentra con el vidrio, con el piso y con el cielo raso. Por detrás de eso es lo que nos permite que lo que sucede acá afuera no afecte lo que hay acá adentro. De lo que sucede acá afuera no afecte, o que lo afecte en un sentido positivo. Siempre es importante, cuando uno trabaja el corte, ponerle la figura humana para entender el rol que tiene cada uno de esos detalles en relación a nuestra existencia, lo que queremos hacer. Fíjense que esa figura que está bailando, bueno, no sé si le interesa demasiado que por dentro haya perfiles, que de estos perfiles cuelguen estos tensores y de esos tensores esté la estructura que luego sostiene el cielo raso. A él lo que le interesa es este espacio, y fíjense, hay una cosa muy interesante: la entrada de la luz. Cómo determinadas tecnologías o determinados recursos nos permiten, en este caso, acondicionar lumínicamente un espacio como a mí me interesa. Fíjense que en este caso es muy lindo el gráfico porque simultáneamente te ponen el envolvente exterior, entonces es la piel, y cómo hay un filtro entre afuera y adentro. Esa idea de que siempre hacer convivir las vísceras y las entrañas con el afuera, con la cotidianidad, con la vida, con la maceta, con el ser humano en acción, la persona que está en un balcón, hace que entendamos precisamente esta cosa simultánea, esta cosa misteriosa, aquello que nos asombra cuando vemos un cuerpo diseccionado, pero que en realidad forman parte de nosotros mismos. Está en nosotros somos también eso. Bueno, la arquitectura también es eso. La arquitectura son vísceras que actúan simultáneamente con epidermis para poder lograr que estas personas tengan la mejor calidad de vida posible. Como ayer mostraba el arquitecto Brum, muchas veces se trabaja con estructuras mixtas donde hay elementos secos, una losa nervurada, acá hay una losa inclinada que puede ser nervurada o metálica, pero miren el espesor que tiene una losa, cómo es diferente esto en relación a un entrepiso, cómo se vincula en este caso un desnivel con una carpintería, y esa carpintería cómo se encuentra con una losa. En este caso vemos nuevamente, fíjense, la figura humana. Hagan una abstracción, borren todo lo que hay alrededor y encuentren esto, es el espacio. Este es el espacio deseado por esta persona. Pero para que esta persona consiga su espacio deseado, necesita todo esto alrededor. Necesita que se sostenga, necesita un entrepiso
un piso flotante, necesita un cielo raso, necesita todas estas capas para lograr que la cubierta sea lo que corresponde, necesita parasoles para filtrar la luz, necesita carpinterías que se operen y se muevan de una determinada manera, necesita un espacio para recorrer entre una piel y la otra para poder tener el funcionamiento óptimo de estas situaciones. Es decir, si nosotros observamos la maravillosa máquina que es nuestro cuerpo humano, está lleno de trucos que posibilitan que las cosas funcionen bien. El pliegue de la piel, por ejemplo, en las articulaciones, en el codo o en los nudillos, bueno, todo el aparato gestual que tenemos en la cara, los vellos, la piel, el sudor. Bueno, somos un artefacto que produce un intercambio permanente entre el interior y el exterior. Bueno, eso es la arquitectura. La arquitectura siempre produce intercambios entre lo que está adentro y lo que está afuera. Y el filtro, lo que posibilita eso precisamente, son las envolventes, las pieles. En definitiva, la tecnología aplicada correctamente. Bueno, estos son compañeros de ustedes de años anteriores. Fíjense las distintas escalas, ¿no? La escala 1 en 200, la escala del grupo tipológico, la 1 en 75, y la escala 1 en 25 de la maqueta de detalle. Son las tres escalas que vamos a trabajar nosotros en la entrega. Acá podemos observar, fíjense, en este caso acá están los grupos tipológicos en escala 1 en 75, y luego podemos encontrar maquetas de detalle y de despiece en escalas mucho más próximas. Esto también es parte de una entrega en un taller. Fíjense, aquí están las maquetas de despiece. Esta es la instancia en la que estamos ahora. Estamos tratando de encontrarle lo que hay por detrás de la apariencia del objeto, empezar a encontrar sus esencias. Esta imagen me resulta especialmente interesante. Fíjense, esto es lo que están haciendo ustedes. El grupo tipológico y el desarrollo, 1 en 50, 1 en 25, bueno, depende. Aquí hay, fíjense, las maquetas urbanas, por acá está el 1 en 200, por acá está el 1 en 75 y por acá la escala de detalle. Acá podemos ver en simultáneo, fíjense, una maqueta de despiece del objeto, el grupo tipológico en 1 en 75, y al lado la maqueta de detalle de lo mismo en 1 en 25. En esa visión simultánea podemos ver que en los paneles de atrás hay visiones, desde visiones urbanas, visiones territoriales, visiones en plantas, en corte, fachadas, de todo, escalas en 50, o en 100, en 75, y luego el recorrido hacia la escala de detalle. Nuevamente acá, fíjense, bueno, acá está el título, recortes, una experiencia que venimos haciendo desde hace varios años, donde uno puede ver que esto es la otra cara o lo mismo que es esto, ¿no? Las dos escalas forman parte de lo mismo. Nosotros, vistos de lejos, somos lo mismo y tenemos las mismas cosas cuando nos ven de cerca, o nos ven hacia adentro, o nos sacamos una radiografía, o nos hacemos una tomografía. Es decir, somos lo mismo. Es decir, nada más que depende desde dónde los miramos, desde dónde lo estamos observando. Pero estamos completos cuando tenemos todos los elementos. Bueno, esto es lo que sucede con la arquitectura. La arquitectura no, esta es una instancia, esta es otra instancia, esta es otra instancia, pero los tres elementos hablan de la misma cosa. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan de la arquitectura, del objeto arquitectónico? Y si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista microscópico, vamos a encontrar las células. En el ser humano uno encuentra células. Acá encuentra las partículas. De hecho, las nuevas arquitecturas que ahora se están empezando a utilizarse como a través de ploteos, ¿no es cierto? De plotters 3D, casi que estamos hablando a nivel molecular, a nivel celular. Ya el despiece es tan microscópico que estamos hablando de los materiales que pueden ser precisamente la materia prima de una construcción por esa tecnología. Yo en esta última clase
quiero recomendarles: apasionense por la tecnología, apasionense por la construcción, apasionense por la manipulación de los materiales. Es realmente cuando uno empieza a entender esas lógicas, empieza a amar también mucho más la arquitectura, porque empieza a entender otras instancias que también son poéticas, que también son gratificantes en lo estético. O sea, hay una estética también de la tecnología, hay una fruición que tiene que ver con el placer del encuentro. Mies van der Rohe decía: Dios está en los detalles, ¿no? ¿Y qué quería decir con eso? Que la magia de la arquitectura está precisamente en el encuentro de dos perfiles, en el encuentro de una madera con una piedra, en la colisión de los opuestos, en los contrastes, en las armonías y en la utilización de los materiales. Volvemos a los trabajos de nuestros alumnos y la simultaneidad de escalas. Nosotros queremos que en este proceso, esta entrega, ustedes puedan llegar a hacer esta visión simultánea y encontrar este zoom. Solamente deben trasladar lo aprendido en las materias de construcciones y todo lo que han desarrollado en los talleres. Cuando una maqueta está bien construida, uno es capaz de entender la arquitectura y la lógica de su construcción. Siempre la figura humana. Muchas gracias, chicos. Espero que puedan terminar la entrega correctamente. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en un año muy difícil.